Bueno, es nuestra primera ocasión que estamos haciendo a Facebook Live, así que esperamos que las cosas funcionen y salgan bien y me puedan escuchar correctamente. Es un gusto hoy poder estar con ustedes a través de este medio por todas las situaciones que se nos están generando en el país y en todo lado. El día de hoy quiero platicarles acerca de un tema muy importante para lo que está sucediendo precisamente en este preciso instante acá en nuestro país, para ser más sectorial. Y el tema que quiero tratar con ustedes lo he denominado tiempo de una nueva expectativa. Y es que si es importante, debemos de aprender a tener una nueva expectativa en nuestras vidas. Así que la palabra va a estar el día de hoy y la vamos a encontrar en el libro de Éxodo capítulo 12. De ahí vamos a estar leyendo algunos cuantos versículos bíblicos. El primer verso es el verso 5 del capítulo 12. Dice así: el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. El verso 7, agrego: tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Esa noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas los comerán. El verso 11: los habéis de comer así, ceñidos con un cinto, con vuestros pies calzados y con el bastón en la mano, y lo comeréis apresuradamente. Note eso, es interesante, dice la escritura, lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios con todos los dioses de Egipto. También es importante que usted pueda subrayar esta parte. Dice: y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Verso 13: la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Veré la sangre y pasaré de largo ante vosotros. Y no habrá entre vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Este día os será memorable y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Vamos a trasladarnos al verso 22. Tomad un manojo de hisopo, mojadlo en la sangre que estará en el hebrillo, y untad el dentil y los 2 postes con la sangre que estará en el hebrillo. Que ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Note eso, hasta la mañana. Pues Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová de largo por aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y el verso 36 finalmente dice: Jehová hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios, y esto le dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios. Note lo siguiente. Bueno, primeramente quiero compartir con ustedes de que algo que Dios me ha impactado en los últimos días y me ha estado hablando en relación precisamente a la última plaga de Egipto, que ustedes ya conocen muy bien, que es la plaga donde Dios hiere y mata a los primogénitos de la nación de Egipto. Pero Dios también con eso trae una promesa, y una promesa importantísima para los judíos, y era precisamente de que ellos no pasarían por ese terrible dolor, pero habían ciertas reglas, ciertas condiciones que habían que cumplirse, y esto también es revelante. O sea, lo que quiero decirles en otras palabras es que miramos a un Dios ejecutor, pero miramos también a un Dios de misericordia, a un Dios de bondad, a un Dios que desea hacer cosas importantes en nuestras vidas.
Y es precisamente de lo que quiero tratar el día de hoy y es lo que Dios me ha impactado. Número uno, una de las cosas que quiero hacer ahorita es que usted y yo podamos transportarnos, ir hasta ese momento donde la nación de Egipto estaba pasando esta situación de esta plaga, donde los judíos se estaban preparando para lo que venía, pues Dios les había dado ciertas directrices. Esto es muy importante. Si usted y yo podemos ir hasta ese lugar y llegar en esa tarde-noche antes de que todo aquello aconteciera y se manifestara todo lo que iba a acontecer, notaremos que muchos de aquellos estaban en ese momento buscando los animales, que en ese momento estaban buscando ese cordero perfecto, ese cordero limpio para poder sacrificarlo. Y no solamente esto, sino que ellos tenían que comer la carne de ese cordero, inclusive todo lo que había en este cordero, y todo tenía que ser bajo ciertas normativas de parte de Dios. Tenía que estar asado, tenía que tener hierbas amargas, y todo tenía su lugar dentro del orden de Dios. A veces hay situaciones que vienen a nuestras vidas y no comprendemos por qué vienen. Hay cosas que nos suceden y decimos por qué nos está pasando, por qué nos está aconteciendo, pero todo tiene un propósito. Quiero llevarlos a eso. Dios es un Dios de propósitos. Dios te ama, Dios tiene misericordia contigo, Dios desea hacer buenas obras en tu vida, pero los propósitos de Dios son superiores a nuestros pensamientos y en ocasiones no comprendemos por qué pasan las cosas. Hoy día hay una plaga sobre el mundo, hay una plaga que está tocando Costa Rica, que está tocando Estados Unidos, que está tocando Europa, está tocando Asia. Globalmente el día de hoy esta plaga se encuentra. Pero recuerden que en medio de todas las cosas Dios tiene propósitos. Así que Dios tiene un propósito. Hay algo escondido quizás que no hemos mirado, pero tenemos que empezar a observar. Tenemos que entender que Dios es un Dios de misericordia, que Dios es un Dios de planeamiento. Él todo lo que hace, lo hace porque algo bueno viene detrás de todo esto. Y una de las cosas que Dios nos está llamando como iglesia es a despertar. Iglesia, tenemos que despertar. Iglesia, tenemos que darnos cuenta de que en muchas ocasiones hemos estado dormitando, hemos estado como jugando a ser cristianos, y es el tiempo de darnos cuenta que debemos de levantarnos, que debemos de tomar un lugar dentro del cuerpo de Cristo, un lugar importante, un lugar donde usted y yo debemos de estar aprendiendo a orar, a buscar el rostro de Dios, a buscar su presencia, a entender que esos planes son perfectos y que están aconteciendo ahora mismo. Si llegamos a aquel momento donde Egipto se preparaba, y si usted puede abrir sus ojos espirituales e ir a comprender un poquito más, te das cuenta de que allí estaban los judíos en una casa, estaban tomando los hisopos metiéndolos en la sangre, pintando los dinteles, los marcos de la puerta. Y usted, si puede ir hasta ese lugar, podrá mirar el color de esa sangre, inclusive oler esa sangre. Y si usted quiere entrar a esa casa que quizás tenía una puerta de madera vieja, y la empujas e ingresas a ese lugar, te darás cuenta que hay una familia ahí que está encerrada. Una familia que está dentro de esa casa, que tienen servido en la mesa carne de cordero que habían matado previamente, que está asada. Se da cuenta que en esa mesa están esas especies o esas plantas amargas. Te darás cuenta de que hay cosas en ese lugar, que hay un padre, que hay una madre, que quizás hay un abuelo, que quizás hay niños. Y si te quedas observando, realmente ellos tienen temor. Cuando hablo de esto es que ellos tienen temor. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que el temor es parte de ciertas situaciones personales en la vida. Y ellos estaban temerosos de lo que iba a pasar. No sabían qué iba a pasar, no sabían cómo las cosas iban a suceder. Solamente tenían una promesa de parte de Dios. La promesa era que si ellos permanecían en el lugar, si ellos ponían en sus dinteles esa marca de sangre de cordero,
esa última plaga que iba a herir a Egipto no les tocaría. Así que simplemente estaban haciendo un acto de fe, sometiéndose a lo que Dios había destinado para ellos, comprendiendo de que Dios tendría el control de todas las cosas, de que Dios era soberano y que si Dios los había llamado había un propósito detrás. Es que ese es el punto, hay un propósito. Tú tienes un propósito en Dios. Así que tienes que comprender que ese propósito de parte de Dios se va a cumplir en tu vida porque Dios te llamó. Dios no va a permitir que perezcas porque hay un propósito en tu vida. Estamos bajo ese propósito de Dios. Los tiempos que vienen van a ser mejores tiempos que los que estamos viviendo hoy. Pero ellos comprendían simplemente de que esa promesa estaba, aunque en ese instante las situaciones no eran como las mejores que se pueden plantear. Si usted se pone a observar a esta familia, estaba temerosa. Su madre estaba, esa mujer estaba temerosa. Sus niños llegaban y se hacían a sus enaguas, a sus vestidos, a su ropa, diciendo: papá, mamá, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué está sucediendo? Y ellos trataban de explicarle lo que estaba pasando, mientras dice la escritura que debían de estar listos, preparados. Eso significa que sus ropas debían de estar vestidos completamente. Porque esto era otra instrucción de parte de Dios. Vestidos significa que tienen que estar preparados. A ver, si el día de hoy debemos de estar en nuestros hogares, si es un tiempo que el Ministerio de Salud y su ministro como autoridad dice que debemos de permanecer en nuestros hogares, debiéramos de hacerlo, pero debiéramos de hacerlo con una actitud correcta, no para rentar 50 películas, para ver películas todo el fin de semana, sino para entender que debemos de buscar el rostro de Dios, sino para comprender que debemos de tener un compromiso mayor con el Señor, porque Dios nos está llamando a eso. Dios nos está llamando no a que vacacionemos espiritualmente. Dios nos está llamando a que usted y yo nos concentremos en Él, le busquemos a Él, hagamos algo más de lo que hemos venido haciendo tiempo atrás. No para que nos levantemos todos los días a las 10 de la mañana, sino todo lo contrario, para que nos levantemos más temprano y busquemos de su presencia, para que tengamos dirección de parte de Dios, para que conozcamos sus planes. Muchas personas de pronto llegan y dicen: es que como yo conozco la voluntad de Dios o el plan de Dios. El problema es que no lo vamos a conocer si usted y yo no lo buscamos, si usted y yo no invertimos el tiempo correcto con Él. Es el tiempo para leer la palabra, es el tiempo para compartir de Jesús de diferentes formas, es el tiempo para hablarle a nuestros hijos de que Jesús es un Dios maravilloso, que Él vino y murió en la cruz por amor a todos. Es el tiempo de enseñarle a nuestros hijos lo que Dios hizo que los mares se abrieran, que los ríos se abrieran, que murallas cayeran, que el sol se detuviera. Es el tiempo para contar de las proezas de Dios, de las maravillas de Dios, de cómo Dios derriba gigantes y cómo Dios bendice a su pueblo, aquel pueblo que confía plenamente en Él. Ese es el tiempo. Pero resulta que si volvemos a esa casa y miramos las inseguridades y el temor de todo lo que estaba pasando en el momento, y mientras ellos estaban ahí reunidos y el tiempo corría, quizás no corría como normalmente para ellos transitaba ese tiempo, sino que los minutos parecían horas, porque ellos estaban deseando algo, estaban con una palabra en sus espíritus, ellos tenían una expectativa. Escúchenme muy bien, esta palabra debe estar en tu espíritu y en el mío, esta palabra de expectativa. La expectativa de ellos es que aunque era de noche, iba a amanecer. Tarde que temprano llegaría el día, y cuando los rayos de sol alumbraran, todo habría pasado, porque después de la noche viene el día. Así que efectivamente ellos estaban ahí en medio de todas las situaciones, y llegó la medianoche. La palabra dice que a la medianoche el espíritu de la muerte iba a pasar. Y entonces en ese momento fue como un sobresalto en estas familias, porque de pronto algunos de ellos escuchaban gritos o llantos fuertes, profundos, gemidos. No entendían todo lo que estaba pasando, pero simplemente sabía de que algo estaba pasando, que era aquello que Dios había dicho. Dios había dicho que el espíritu de la muerte vendría y se llevaría a los primogénitos de todos los egipcios. Así que muchas cosas estaban pasando en ese momento, y posiblemente
el temor les invadió fuertemente. Era una situación apremiante para ellos. Era indescriptible lo que ellos podían estar sintiendo, aun cuando ellos creían en esa palabra de parte de Dios de que estaban seguros, de que estaban allí, de que estaban en su casa, que los dinteles habían sido pintados según lo que Dios había determinado en obediencia a Él, aunque no comprendían cómo esa sangre iba a detener lo que ese espíritu de la muerte. Y de eso se trata también, mi amado hermano. Hijo, mira, debemos de comprender que la fe es simplemente obediencia a Dios. Es confiar en Dios. Si Él nos dice que nuestros dinteles deben de ser ungidos y pintados con sangre, debemos de pintar los dinteles con sangre y ungirlos. ¿Qué significa esto en el mundo espiritual? No significa que el día de hoy vamos a hacerlo con sangre, lo vamos a hacer con aceite. Vamos a ungir nuestros dinteles con aceite y vamos a declarar que cubrimos nuestros hogares con la sangre de Jesús, cubrimos a nuestros hijos con la sangre de Jesucristo, que es el Cordero perfecto, que es aquel que hace la obra perfecta en todos y cada uno de nosotros. Entonces, esas cosas marcan una pauta, marcan una diferencia. La obediencia a Dios, esa obediencia al Señor que todos nos debemos. Caminar en obediencia significa que estamos bajo la influencia de Dios. Déjame explicarte. Es que nadie puede hacer la voluntad de Dios, ni nadie puede ser obediente a Dios si no tiene la influencia de Dios en su vida. Muchos luchan todos los días por tratar de ser obedientes, y ¿sabes por qué no lo son? Porque simplemente no están bajo la influencia de Dios. Cuando usted y yo estamos bajo la influencia de alguien, hacemos lo que ese alguien hace. Es más, hablamos como ese alguien habla. Se nos pegan todas esas cosas particulares de esa persona porque estamos bajo esa influencia. Así que qué hermoso es poder estar bajo la influencia de Dios, porque nuestro vocabulario aún cambia. Hablamos diferente porque tenemos la influencia de Dios en nuestras vidas. Obedecemos a Dios no porque tengo que esforzarme para poder obedecer a Dios. Simplemente lo obedezco porque estoy influenciado por la presencia de Dios, por la presencia del Espíritu Santo. Así que doy paso, simplemente camino. Si Él me dice que es a la derecha, voy a la derecha. Si Él me dice que a la izquierda, voy a la izquierda. Si Él me dice de un paso al frente, doy un paso al frente. Pero es por una cuestión de obediencia, porque estoy bajo la influencia de Dios. Entonces ya no peleo, porque en muchas ocasiones tenemos que pelear para obedecer a Dios. Tenemos que hacer esfuerzos que decimos, es que ya no puedo estar seguro si puedo hacer esto o no. Es porque no estamos bajo esa influencia divina. Ocupamos estar bajo la influencia de Dios. Pero si volvemos a aquella casa, aún en Egipto, y aquello estaba aconteciendo, aquellas familias estaban a la expectativa. ¿Qué va a pasar ahora? Deseamos que llegue el día, deseamos que salga el sol, deseamos que amanezca. Estaban ahí a la expectativa y ellos podían sentir aún cuando ese espíritu de la muerte pasaba al frente de sus propios hogares. Quizás algunos olían la pestilencia de ese espíritu de la muerte. Quizás otros simplemente estaban ahí pensando de cómo iba a acontecer todo, pero estaban con un espíritu atento a lo que venía. Y de pronto algunos dijeron, ya pasó. La familia se abrazaron y dijeron, ya pasó. Pero aún era de noche. Recordarán ustedes, a la medianoche pasó, dio su inicio. Aún faltaba tiempo para que amaneciera. Las familias posiblemente se acurrucaron ahí en una esquina porque ni dormir podían debido a las situaciones que estaban pasando y al dolor que muchas familias estaban experimentando. Pero estaban allí a la expectativa. No dormían por la expectativa. Ellos estaban atentos a lo que venía. Y resultó que en algún momento rayos del sol empezaron a entrar a aquella casa a través de las rendijas de aquella vieja ventana que tenía sus rupturas, sus pequeñas rendijas. Por algunas partes entraban aquellos pequeños rayos de sol,
Y ellos se levantaron, se miraron el uno al otro y dijeron: algo nuevo está a punto de pasar, porque la noche ha quedado atrás y el día ha empezado. Salió el sol, amaneció. Hermanos, si algo tenemos que estar expectantes en este momento es que va a amanecer. No importa lo que esté pasando en tu vida en este momento, hijo, va a amanecer, y tienes que tener la convicción que te va a amanecer. Tienes que levantarte cada mañana entendido de que Dios te da la oportunidad, que los rayos del sol están alumbrando y que es un nuevo amanecer, que es un nuevo momento, que es un tiempo para ser bendecido, que es un tiempo donde Dios está trabajando a favor tuyo, que es un tiempo donde Dios mismo va a hacer que el favor de su presencia se voltee a favor tuya. Es un tiempo para comprender que la misericordia de Dios va a caer, que el manto que hemos hablado que está sobre la iglesia, ese manto maravilloso que Dios ha colocado, que si usted y yo levantamos las manos, nos ha enseñado el Señor, y tocamos ese manto, chispas de colores empiezan a caer sobre todo aquel lugar, como usted lo sabe bien. Este acto profético, déjame decirte que lo he sentido en mi espíritu, que bajo estos días que nosotros estamos confinados a nuestros hogares, haciendo teletrabajo, haciendo diferentes situaciones, u otros movilizándose, saliendo a trabajar afuera aún y todo lo demás, déjame decirte algo. Este manto está sobre tu casa, en tu habitación, en tu sala, donde quiera que tú estés, ahí ese manto va a estar en tu casa. Y debes de levantar tus manos y empezar a tocar ese manto, porque esas chispas de colores que habla el Señor van a empezar a caer sobre tu vida, y muchas cosas van a empezar a venir sobre ti. Vas a comprender que Dios va a cambiar el ambiente de tu sala, el ambiente de tu sala, el ambiente de tu cocina, el ambiente de tu terraza, o el ambiente de tu habitación, donde quiera que estés dentro de tu casa. Ese ambiente va a cambiar, porque el manto del Señor también va a cubrirte allí donde tú estás, y va a traer regocijo, va a traer paz, va a traer alegría en medio de la tormenta, en medio de la aflicción, en medio del dolor, en medio de las circunstancias. Dios va a traer lo que sea necesario, pero tenemos que estar expectantes, siempre bajo la convicción y la confianza de que Dios tiene el control y que Dios está haciendo las cosas correctas. Efectivamente, aquellas personas que estaban en aquel hogar, y volvemos a Egipto, en ese momento, en aquel hogar, seguramente el padre de familia le dijo a sus hijos y a su esposa: espérense ustedes acá adentro, voy a abrir la puerta, voy a ver qué está pasando. Y abrieron la puerta, y se asomó suavemente el rechinar de aquella puerta vieja de madera. Suavemente se asomó y miró que era de día, que ya no estaba el espíritu de muerte, que se había ido. Y salió a aquella pequeña calle polvorienta y levantó sus manos, y quizás dio un grito de alegría, quizás batió sus manos diciendo: gracias Dios, hemos pasado la noche, ha llegado el día. Es una de las cosas que usted y yo tenemos que aprender, a alabar a Dios sin importar la circunstancia, a levantar nuestras manos delante de Dios sin importar lo que esté aconteciendo a nuestro alrededor. Simplemente entender que Dios tiene el control, que Dios tiene el gobierno, y que el favor de Dios está sobre nuestra casa, que estamos resguardados bajo la bendición de Dios y bajo la paz de Dios, que el Señor hace que sobreabunde en nuestras vidas aquellos que otros no han podido alcanzar, porque Dios es un Dios fiel. Alabar a Dios en toda circunstancia, dice la Escritura, ofrecer a Dios sacrificio de alabanza. Debemos de estar alegres en todo momento, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Debemos de vivir bajo la convicción de que aunque las cosas estén sucediendo, hay un Dios más grande que cualquier circunstancia, que cualquier situación, que cualquier argumento o cualquier cosa específica que se esté generando allí afuera. Tenemos la bendición de Dios. Hijo, usted tiene la bendición de Dios. Usted camina bajo la bendición de Dios, pero tiene que estar expectante para las cosas nuevas que vienen. Usted quizás está pensando: pero ahora ¿cómo hago? No te preocupes, Dios tiene el control. Dios tiene el control, el favor de Dios está contigo.
Simplemente ocupamos seguir confiados en la fe, confiados en lo que Dios está haciendo, realmente agradecidos con las bondades del Señor. Y el Señor operará a favor tuyo, porque Él lo va a hacer. Él va a hacer cosas nuevas en tu vida. Este tiempo hizo que el pueblo de Israel comprendiera cosas importantes. Que Dios era un Dios poderoso, que Dios era un Dios fiel, que Dios era un Dios genuino, un Dios que hacía proezas, un Dios que estaba a favor de su pueblo. Y Dios está a favor tuyo porque tú eres el pueblo escogido de Dios. Somos ese pueblo llamado para servir, llamado para levantarnos, llamados a vivir confiadamente. Somos ese pueblo donde Dios está expectante, aún mismo Él tiene esa inmensa expectativa de que buenas cosas vendrán. Cuánto no más nosotros debemos de levantarnos expectantes, entendiendo que nos va a amanecer, que va a salir el sol, que llega ese momento, que los rayos del sol tarde que temprano, pero ya se acercan y es inevitable, va a llegar. Y el pueblo de Dios va a salir victorioso y levantará sus manos. Seremos más fuertes que antes. Sí, seremos mucho más fuertes que antes. Usted, hijo, hija, como pueblo de Dios seremos más fuertes. Nos levantaremos con mayor fuerza, con mayor confianza, con mayor determinación de que Dios está trabajando y operando a favor nuestro. Vamos a levantarnos. El enemigo ha querido tratar de engañarnos y traer ese inmenso temor, pero te voy a decir una cosa. ¿Qué es el temor? El temor es la ausencia de la confianza de Dios. Tenemos que aprender a hacer a un lado el temor y aprender a confiar en Dios, de que Dios tiene el control, de que Dios tiene el gobierno, de que Dios desea lo mejor para ti, de que Dios desea levantarte, de que Dios desea usarte. Debemos de tener la convicción en nuestro espíritu, porque Dios nos ha llamado a caminar por fe y no por vista. No debemos de empezar a ver para creer como el mundo dice. Tenemos que empezar, mi amado, a entender que simplemente damos pasos por fe. Así que empezó a amanecer. Alabaron a Dios. El favor de Dios cayó, dice, sobre el pueblo. Y los egipcios le entregaron de todas las cosas que ellos poseían, con tal de que ellos salieran de Egipto. Es tiempo de alabar a Dios. Es tiempo de gozarnos en el Señor. Es tiempo de buscarlo. El compromiso es buscarlo. El compromiso, mi amado, es que usted y yo busquemos del Señor. El compromiso es que invirtamos tiempo delante de la presencia del Señor. Invierte tiempo con el Señor, orando, leyendo la palabra, compartiendo a Jesús confiadamente en que Él tiene el gobierno, de que Él es fiel, de que Él es poderoso, de que no hay nada que se resista. Comprende que aunque un mar esté al frente y aunque Faraón venga detrás, ese mar se abrirá si solamente confiamos en Él. No hay nada imposible para Dios. Dios tiene grandes bendiciones para tu vida. Es el tiempo donde la iglesia tiene que creer. Es el tiempo para confiar en lo que Dios está haciendo. Es el tiempo para levantarnos en el nombre de Jesús y alabar el nombre del Señor. Es el tiempo que como familia pongamos cantos espirituales como nunca antes. Es el tiempo que padres y niños se tomen de las manos y dancen y alaben al Señor juntos. De enseñarles a nuestros hijos que debemos de alabar a Dios con regocijo. Que debemos de hacer cosas que no hacíamos. Quizás, como hemos platicado en algunos momentos, no tenemos las fuerzas a veces para levantar las manos. Hay que levantar las manos. Hay ocasiones que no tienes movimiento en tus piernas. Hay que levantar ese movimiento de nuestras piernas y danzar con alegría en nuestro corazón, porque así dice la Escritura. Debemos de comprender que debemos de estar en expectativa. Dios desea que tengas expectativa. Expectativa de un día mejor, que cada día será mejor, porque Él es un Dios de bendición. Él es ese Dios que desea realmente hacer cosas maravillosas en ti, en todo momento, bajo toda circunstancia. Así que hoy vamos a orar juntos. Voy a orar por ustedes, amados hijos, en el nombre de Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús,
En esta mañana bendigo la vida de cada uno de tus hijos e hijas, Señor, donde quiera que ellos están. Ahora mismo envío palabra de bendición sobre sus vidas. Declaro palabras, Señor, sobre sus cuerpos de salud, de sanidad, porque tú me has enseñado con toda claridad que hay poder en tu palabra y que no hay límite alguno, no hay fronteras. Así que ahora, Señor, enviamos palabra de sanidad a cualquier lugar de esta nación, Señor. Y esa dolencia que ha estado afectando, en el nombre de Jesús se va y te declaramos sano ahora mismo. En el nombre de Jesús estamos ahora mismo con una convicción clara de que Dios aumenta tu fe, que tu fe se desarrolla para creer por algo más, porque las circunstancias van a ser transformadas y la bendición de Dios te va a sobrevenir, porque el manto del Señor está donde tú te encuentras en este momento. Si puedes levantar tus manos y agitarlas, ese manto hará que esas chispas de colores empiezan a caer sobre tu casa, sobre ese lugar específico donde estés, y cosas empezarán a cambiar a favor tuyo mientras le alabas, mientras le adoras, mientras le glorificas a Él, porque Dios es un Dios maravilloso, porque Dios es un Dios fiel, porque Dios es un Dios verdadero, porque Dios es un Dios único, es un Dios genuino, es un Dios real, porque la plaga pasará de lejos de mi casa, porque mi casa está reservada, mi casa está guardada, mi casa está protegida por el omnipotente Dios, por el sabio Dios, por aquel en el cual hemos creído, porque nuestros dinteles están ahora mismo espiritualmente pintados con la sangre del Cordero de Dios, el Cordero perfecto. Y ese espíritu de muerte pasará de lejos, conforme está escrito. En el nombre poderoso de Jesús, esto es lo que anunciamos, esto es lo que creemos, y esto, Señor, lo declaramos sobre toda nuestra amada Costa Rica, sobre toda nuestra nación y las naciones del mundo. Declaramos que la sangre de Jesús cubre Costa Rica, cubre, Señor, Nicaragua, cubre Panamá, cubre, Señor, México y Estados Unidos, cubre Sudamérica y Europa, Asia, Señor. La sangre de Jesús declaramos que cubre cada rincón, Señor, y esto provee salud, provee, Señor, cosas nuevas y diferentes, en el nombre precioso de Jesús y para la gloria tuya. Así que, Dios, te damos gracias por tu fidelidad por siempre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.